Para quienes andan perdidos, yo soy Lady Mozart. Este canal está dedicado a temas sobre comunicación y mercadotecnia política en las distintas ramas. Y bueno, ese es el propósito, ¿no? De tratar ciertos temas. En esta semana me eligieron el tema de mercadotecnia y comunicación del terrorismo. Este tema es súper interesante, pero también es muy amplio y tiene muchos pequeños vértices, por lo cual advierto, este video será largo. En específico voy a hablar sobre la marca Estado Islámico. Lo primero que vamos a abordar es por qué se dice que el terrorismo utiliza técnicas de mercadotecnia y de comunicación. Tanto el marketing político como el marketing religioso están orientados a la propagación y a la diseminación de ideologías. Es por eso que son muy semejantes, aunque el fin último no sea el mismo. ¿Por qué el terrorismo utiliza estrategias de marketing y de comunicación? Porque precisamente requiere enviar mensajes estratégicamente dirigidos a los grupos hacia los que les quiere propagar el terror. La mercadotecnia política y la mercadotecnia religiosa se basan en dos cosas. La primera es la esperanza y la segunda es el miedo. Partiendo del miedo y de la esperanza es que se estructuran todos los discursos para la comunicación y la mercadotecnia, ya sea político o religiosa. ¿Qué es lo que sucede con los grupos terroristas? Ellos han sabido utilizar muy bien la estructura de los discursos y saberlos dirigir hacia los grupos que son más susceptibles de asimilar esos mensajes. Independientemente de si es un grupo político o un grupo terrorista, el mensaje es cómo cambiar la situación social para mejor. Obviamente unos grupos con métodos y formas equivocadas, violentas, y los otros no. Lo que podemos tomar es una especie de embudo de venta, como el que utiliza el marketing comercial me refiero, y podemos entender cómo es que va traspasando la fidelización de los grupos vulnerables hacia convertirse en propagadores del mensaje del Estado Islámico. ¿Qué nos dice el embudo? El embudo primero parte de un malestar social. Tiene que haber en el terreno una situación en la que la sociedad no se sienta totalmente satisfecha, como en cualquier otro tipo de mercadotecnia que requiere una serie de estrategias para completar una satisfacción. Bueno, abajo viene la recepción, es decir, como hay una insatisfacción, entonces soy susceptible de que se me envíe un mensaje. Ok, ahí es que se puede encajar un mensaje terrorista completamente persuasivo, y dependiendo de los canales y de los públicos a los que se va a dirigir, adaptar este mensaje, pero el mensaje es uno, es decir, representamos un cambio y un cambio radical. Bueno, en ese sentido, el mensaje tiene que ser persuasivo, pero desde dos elementos que se contraponen. La primera es que tiene que ser muy, muy emocional, es decir, esto es injusto, lo estamos haciendo por el bien de una nación o de nuestra nación, esto lo estamos haciendo porque nuestro Dios así lo desea, pero también tiene que complementar una parte racional. ¿Sí? Esta parte racional es de lo hago para mejorar la calidad de vida de los míos, lo hago para salir de esta situación que me está agobiando, lo hago para liberarme de un gobierno opresor, etcétera, etcétera. Ahora bien, con respecto a cuáles son los canales por los que los grupos terroristas mandan sus mensajes, pues son varios, ¿no? Han sabido explotar muy bien la capacidad que les proporciona o el alcance que les proporcionan los medios digitales. Precisamente a través de los medios digitales
han complementado muy bien la elaboración de contenidos. Si entras a algún sitio o algún grupo, lo vas a encontrar complementado, por ejemplo, de cómo limpiar un arma, cuál es el mensaje de Alá con respecto a esto. Y hay una mezcla de marketing alrededor. El mensaje, por ejemplo, el posicionamiento en redes sociales es altísimo, pero también en los medios tradicionales, porque para un medio como medio que represente un aumento en su audiencia es un aumento de ingreso, pero para la sociedad representa una menor capacidad de sentirse seguro, porque finalmente la violencia es la violencia per se y la percepción de violencia. Y también esa diseminación tan alta de la violencia hace que lo normalicemos. Ahora, los canales son exactamente los mismos, incluso hay merchandising alrededor del terrorismo, hay promociones alrededor del terrorismo, pero sobre todo lo podemos presenciar en redes sociales que han sabido utilizar muy bien los mensajes de toda la comunicación digital porque saben crear contenidos. Si hablábamos hasta la parte última del embudo, que sería la fidelización o la captación de clientes, es decir, la plataforma de alistamiento de las personas que terminan siendo parte de los grupos terroristas. Pues imagínense, ¿no? Si tú vives en un país en el que el gobierno no te proporciona ningún tipo de seguridad, que además estás sumido en la miseria, que la violencia es constante, que los ataques por parte de otros gobiernos también es constante y pues es como una olla de presión, ¿no? Es obvio que tu única salvación o que tu gran esperanza es que por medio de la intervención entre divina y de estos grupos, sin importar qué tan violento sea, pues finalmente logran la captación de mayor audiencia y de mayor cantidad de seguidores. Bueno, a partir de ahora lo vamos a tratar de aplicar a la marca Estado Islámico. En esta parte yo recibí una tutoría por parte del doctor Mauricio Meshulam, al quien yo le tengo un gran agradecimiento, que ha sido mi apoyo en varias ocasiones y pues voy a tratar de explicar o de aterrizar todas estas ideas. Voy a explicar por qué elegí la marca Estado Islámico o ISIS, como son sus siglas en inglés y como lo conocemos por muchos medios, o el califato. ISIS desciende de lo que era el control que tenía Osama Bin Laden y de Al Qaeda. No es que Al Qaeda ya no exista, es que al momento de ISIS separarse, hay toda una historia de cómo se mueven de Pakistán, de Irak y posteriormente a Siria. Los líderes se separan. El líder de ISIS decide fundar su propio grupo o empezar su propio grupo, pero con una ideología distinta. ¿Cuál era esta ideología? ISIS es el estado ideal donde se va a ir expandiendo cada vez el control sobre los territorios y va a formar el propio Estado Islámico. Es un pseudo Estado, ¿no? Entonces ISIS lo ha logrado muy bien porque para empezar, al momento de escindirse, que fue alrededor del 2014, los mensajes empezaron a ser diseñados y creados con tal calidad que han sabido captar muy bien la atención del público más joven. Millennials que están generando contenido para millennials, entonces han sabido muy bien enganchar la atención del público que es más susceptible y más atraído hacia la recepción de estos mensajes. ISIS en este momento controla por arriba del 95-97% de los ataques terroristas que se perpetran en el mundo.
Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo de organización terrorista, es la organización terrorista en estos momentos. Ahora, ¿cómo trabaja un poco ISIS? Así como era Al-Qaeda, que tenía un organismo matriz, que era el que controlaba los ataques y que tenía provincias en la parte islámica o de creencia islámica. ISIS trabaja un poco igual, pero ha sabido extender su territorio de alguna manera franquiciando en los otros territorios donde no alcanza ni siquiera a mandar recursos o capacitar. Son grupos independientes que simplemente concuerdan con la ideología de ISIS y pues se abanderan como parte de ISIS, aunque no tengan una vinculación muy grande con lo que esté planeando o lo que se esté haciendo en la matriz de donde está ISIS, ¿no? Que es Siria. Lo mismo sucede con células de ISIS que están fuera de los territorios islámicos. Lo mismo sucede con células de ISIS que están fuera de los territorios islámicos, es decir, los que podemos encontrar en Occidente como en Europa, o que han sabido mostrar fortaleza. Lo mismo se da con personas o grupos muy pequeños que de manera individual se ostentan como correligionarios de ISIS, pero en realidad ISIS no les aporta mayor cosa, simplemente ellos como una forma de fanatismo o de lealtad hacia ISIS eh, cometen estos actos terroristas. Ahora, los asesinos o los actores solitarios que le llaman son los ejecutores de cerca del 70% de los actos terroristas cometidos en Occidente. Si vemos este impacto que tiene el mensaje de ISIS hacia el público en general, por ejemplo, los actores solitarios, pues es enorme, ¿no? ¿De qué se vale ISIS para producir estos mensajes? Bueno, tiene su propia agencia de noticias, tiene su estación de radio, tiene tiene una oficina centralizada donde se generan los contenidos, la distribución, revistas en línea, foros, sitios, cuentas muy activas dentro de las distintas redes sociales. Y la magnitud de un acto terrorista no solamente está determinada por el tamaño del ataque en sí mismo, sino todo lo que sucede alrededor, el monto de víctimas y el daño psicológico que puede quedar en los espectadores, que puede quedar en las personas que están viviendo en las ciudades donde desgraciadamente los grupos terroristas han atacado. Creo que haciendo este ejercicio de conciencia, sabiendo que no podemos deslindarnos a lo mejor de que nos estén enviando mensajes, pero sí detener o poner un alto de una manera racional sobre separar lo que es la parte totalmente emocional que nos envían los grupos terroristas y poner un alto hacia, ok, esto es lo que tú me quieres hacer creer, pero la realidad es que yo puedo hasta cierto punto restarte el poder si no recibo tu mensaje. Aquí llegó mi mensaje del día de hoy. Sé que me pasé de chorizo, que quedó larguísimo, pero de verdad es bien difícil reducir la cantidad de información de un tema así. Si les gusta, me pueden dejar por ahí una suscripción, un like, lo que sea, comentarios. Si no les gusta, pues también. Espero verlos la próxima semana con un tema también de mercadotecnia. Supongo que va a ser entre marca país y pues ahorita no se me ocurre nada. Sale pues. ¡Chao!